Cordial saludo, estimados estudiantes. Hoy vamos a hacer el CIPAS correspondiente a la unidad 3. Vamos a ver el tema. Primero vamos a hacer un análisis de la guía de actividades y posteriormente vamos a hacer unos breves ejemplos de algunos de los apartes de la guía. Voy a compartirles aquí pantalla. ¿Listo? Bueno. Bueno, la guía tiene un puntaje máximo de 125 puntos. Pues aquí lo que vamos a trabajar principalmente es unas simulaciones de desarrollo en Symbolab y MATLAB. También pueden utilizar software gratuitos como son Octave y Scilab. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera parte de la definición, es la definición de conceptos, pues donde vamos a estudiar el libro de Amadar y vamos a resolver las siguientes preguntas, ¿no? Estas son de la A a la E, donde están como por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un polo en el eje real del semiplano derecho? Vamos a encontrar lo que es la transformada inversa de Laplace. Vamos a, por ejemplo, descomponer este, esta ecuación de x de s más 3 sobre s más 5 en fracciones parciales, encontrar las fracciones parciales. Y por último, tenemos esta gráfica donde están unos polos y unos ceros y tenemos que, con este diagrama, encontrar la función de transferencia h de s. ¿Listo? Bueno, aquí nos dan unas características de cómo debemos entregar el documento y después vamos a tener unos ejercicios. Estos ejercicios vamos a hacerlos con las constantes que veníamos trabajando, la A y la B. Entonces vamos a hacer lo que es la transformada de Laplace y nos vamos a ayudar del software como es Symbolab, donde vamos a poder encontrar la transformada de Laplace para cada una de estos ítems. Y excepto pues aquí nos dicen acá, tenemos que desarrollar las siguientes transformadas de Laplace de manera analítica utilizando la tabla transformada de la página 331 del libro guía y posteriormente verifique su respuesta en el uso con la herramienta online que se encuentra en la siguiente página. Entonces aquí vemos el libro de Ambardar. Esta sería la tabla de la página 331. Perdón, aquí dice 331, ajá. ¿Dónde está la tabla de transformadas de Laplace? Entonces aquí tenemos muchas tablas, muchas transformadas que pueden salir de tabla, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos lo que es este ejercicio del A, el B, el C. Lo podemos corroborar en Symbolab. El resultado que nos debe dar igual que nos da por tabla. En el ejercicio 2 nos dan una ecuación. Esta ecuación y tenemos que llevarlo a la manera de la función de transferencia, donde la función de transferencia, como bien sabemos, es la relación de la salida sobre la entrada, ¿no? Entonces, tenemos aquí lo que es, tenemos que aplicar la transformada de Laplace, donde sabemos que cuando hay una segunda derivada sería un s cuadrado, donde hay una derivada sería un s, donde está la función sería solo lo que acompaña a la función y lo mismo por acá. Después despejamos y encontramos ya nuestra función de transferencia, donde lo que primero vamos a verificar es si el sistema es estable o no es estable. Entonces ya sabemos, por ejemplo, si tiene los polos o los ceros en un eje o en el otro, tenemos que ya tener claro ese concepto de dónde es estable o inestable un sistema. También vamos a hallar los polos y los ceros deben ser hallados analíticamente. Debemos hacerlos paso a paso y también los podemos comprobar por MATLAB. Aquí nos muestra cuál es la sentencia o los códigos que tenemos que utilizar en MATLAB para comprobar esta parte de los polos y ceros y realizar los aportes, ¿cierto? Entonces ya en el ejercicio 2.3 lo que tenemos es una función eh, y debemos aplicar la transformada inversa a Laplace. Entonces acá ya en la página 342 también tenemos el listado de tablas. Perdón.
el listado de la transformada de Laplace, la transformada inversa, perdón, 342, perdón. Aquí está 342. Esta es la transformada inversa. Entonces, donde tenemos esto y tenemos por tabla, podemos saber que llegamos a estas funciones. Entonces, estas tablas lo que nos ayuda a saber de qué forma será nuestra respuesta, ¿no? Entonces, sabemos identificar que, por ejemplo, tenemos esta función donde es k sobre s más alfa. Entonces, el resultado sería k por e a la menos alfa t por u de t. Y así con las demás funciones. Entonces, siempre tenemos que tratar de llevar nuestra función a alguna de estas formas para poder identificar más fácil cómo encontrar la inversa de Laplace. ¿Listo? Y ya, por último, cómo realizar el informe general. Entonces, vamos ahora a revisar una pequeña presentación con algunos ejemplos que les voy a compartir pantalla nuevamente. Listo. Entonces, bueno, aquí este es el CIPA de la unidad 3 de señales y sistemas. Hoy es 9 de mayo del 2022. Y vamos a empezar cómo utilizar la parte del punto donde nos dan la función. Y tenemos que encontrar el resultado por tabla y también verificarlo en Symbolab. Entonces, aquí tenemos la función que nos dan a identificar, seno al cuadrado de 5t por u de t. Verificamos en la tabla de transformadas, a ver si tenemos una que nos tenga esa forma para sacar la transformada por tabla. Y miren, tenemos que en el número 13 tenemos una que tiene la misma forma, seno al cuadrado de beta t por u de t. Aquí el beta sería el número 5. Y entonces nuestro resultado sería 2 por beta al cuadrado, o sea, 5 al cuadrado, 5 por 5, 25, por 2 nos da 50. Y abajo sería s por s cuadrado más 4 por beta al cuadrado. Beta al cuadrado 25 por 4 pues nos da 100. Hacemos en Symbolab también hacemos el mismo término y vemos y comprobamos que nos llegamos al mismo resultado que nos da la tabla. Entonces, de esta manera nosotros podemos verificar que tanto en Symbolab y por transformada directa por la tabla de Laplace podemos encontrar los diferentes resultados. Aquí tenemos dos ejemplos también para identificar por tabla cuál sería. Vamos a ver el primero, este de 1 sobre s más 12. Sería, por ejemplo, ¿cuál sería la forma de 1 sobre s más 12? Tenemos aquí, por ejemplo, miren, sería este. 1 sobre s más alfa, que sería igual a e a la menos alfa t por u de t. En este caso, alfa sería 12, entonces sería e a la menos 12t por u de t, sería el resultado. Vamos a comprobarlo en Symbolab. Mm, un segundo. Listo. Listo, entonces estamos aquí en Symbolab. Vamos a ver lo que es la transformada. Aquí transforma Laplace, ¿cierto? El ejercicio que teníamos es el de 1 sobre s más 12. Entonces tenemos aquí un 1 sobre s más 12, ¿cierto? Vamos a aplicar, y mire, que nos da e a la menos 12t, tal y cual como lo habíamos visto que por tabla no salía. E
a la menos 12t por u de t. Lo mismo vamos a hacer el resultado con s sobre s cuadrado más 9. Entonces vamos a ver por tabla cuál se nos asemeja a ese resultado. Y por ejemplo tenemos esta de aquí, la 9. Miren, s sobre s al cuadrado más beta al cuadrado. Sabemos que 3 al cuadrado es igual a 9. Entonces tendríamos esta función. Entonces vamos a ver, nos tiene que dar coseno de 3t por u de t. Vamos a ver en el símbolo. Entonces acá es s y aquí es s9. Listo. Ta, ta. Nos da coseno de 3t. Así verificamos que nos da por tabla también la transformada en Laplace. De igual manera, para hacer la transformada inversa, entonces tenemos nosotros nuestra ecuación. Y miren, tenemos que llegar a alguna de las formas que tenemos en la tabla de la página 342. Por ejemplo, este primer término, que es k sobre s más alfa, sabemos que es igual a k por e a la menos at por u de t. Entonces, fácilmente podemos reemplazar este término. Lo mismo este, mira. Aquí tenemos que sea k igual a menos un quinto y alfa igual a 3. Entonces, mira, todo va a quedar e a la menos 2t por u de t menos un quinto de e a la menos 3t. Y acá tenemos otra fracción, otro término, que es el de la tabla 4, que es el de conjugados. Miren, tenemos a y b, menos 4 más 0,3, menos 4 menos 0,3. Entonces lo tenemos conjugado y nos da, que es este resultado, 2e a la menos at y at aquí es igual a 1, que es el alfa que está aquí, y beta sería 1 también. De esta manera podemos llegar por fórmula también a obtener la transformada inversa de Laplace. También recuerden que para aplicar las transformadas en Laplace, como les comenté, las derivadas son igual a s cuadrado, una derivada es a s, la función es igual al número o al escalar que lo acompaña y así. Entonces tenemos esta ecuación y llegamos a este resultado, que es y de s igual a s cuadrado más 3s más 2 de xs 2s más 3. Entonces sabemos que la función de transferencia es la relación de la salida sobre la entrada y nos da la siguiente función de transferencia, que es 2s más 3, s cuadrado de 3s más 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar los polos y ceros de esta función de transferencia. Aquí es muy fácil identificar, por ejemplo, dónde se hace cero, nuestra función de transferencia, factorizándolo, ¿no? Pero entonces vamos a hallar aquí los polos y los ceros de manera de MATLAB. Y aquí en MATLAB nos identifica, por ejemplo, tenemos un polo, perdón, en menos 2, un cero en menos 1,5, un polo en menos 1. Y de esta manera tenemos entonces dos polos y un cero, ¿cierto? Porque miren, 0 en menos 1,5 menos 1,5 por 2 va a ser igual a 3, a menos 3. Más 3 da 0. Aquí nos da 0. Entonces, en este punto va a ser 0 nuestra función. Y acá abajo tenemos que es s cuadrado de 3s más 2, donde cuando s vale menos 2 y cuando s vale menos 1. Tenemos los ceros de esta función también. Listo, entonces aquí está el código para definir el numerador, el denominador de cada ecuación. Aquí aplicamos para hacer la función de transferencia. Con esta podemos obtener los polos, con esto podemos obtener los ceros y aquí graficamos en PCMap. De esta manera pues obtenemos de forma gráfica en MATLAB los polos y los ceros. Entonces ahora lo que yo quería mostrarles es cómo podemos hacer a la inversa, ¿no? De cómo teniendo polos y ceros podemos poder obtener la función de transferencia.
Entonces miren que aquí tenemos dos polos y dos ceros. Entonces los ceros sabemos que se van en el denominador y entonces es fácil definir, por ejemplo, cuando s vale cero, nuestra función de determina, entonces va a ser un s que multiplica a algo. Y aquí en s cuando vale menos 2, entonces sería s que multiplica a s más 2. Ese sería nuestro numerador. Y nuestro denominador sería igual a donde esta función, donde se determina cuando cero vale menos 6 y cero vale 3. Entonces, esta sería igual a la multiplicación de s más 6 y s menos 3. De esa manera, pues tendríamos ya nuestra función de transferencia. Aquí, como pueden ver, tiene un polo en el plano derecho, lo que quiere decir que este sistema es inestable. Vamos a comprobar nuestro resultado en MATLAB. Entramos a nuestro MATLAB. Recuerden siempre que pueden utilizar el MATLAB online, no hay necesidad de descargar software. Y miren, aquí ya tenemos nuestro código, donde coloco el numerador, el denominador, grilla, aquí obtengo la función de transferencia, obtengo los polos, los ceros y gráfico. Y aquí en el Common Window vamos a ver cuál es la función de transferencia. Bien, ¿sí ven? Tenemos s, 2s cuadrado más 4s sobre s cuadrado más 3s menos 18. Que esto es igual a s que multiplica a, a 2s más 4. Y abajo tenemos el resultado de la multiplicación de s más 6 y s menos 3. Entonces, de este sería nuestro, de obtener la función de transferencia a través de una gráfica de polos y ceros para nuestro resultado. ¿Listo? Eso era lo que les traía por el día de hoy. Entonces espero que estén muy bien y cualquier duda o inquietud se pueden comunicar conmigo vía Skype o correo interno. Muchas gracias.